Amigas y amigos, bienvenidos al Narcomentario. Estamos hablando del tema del narcotráfico y estamos hablando de una situación que ocurre muy seguido en el mundo de la delincuencia y que se adhiere al narcotráfico, pero no necesariamente se lo considera narcotráfico, aunque los investigadores y la gente que tiene que lidiar con los especialistas que lidian con el tema de la delincuencia tienen que lidiar con este problema también, que es un problema serio que generalmente afecta en una gran parte a la sociedad del país en donde el narcotráfico está sólidamente establecido. Y en el video anterior hablábamos de que el narcotráfico en muchos países, por la falta de empleo, por la situación económica relativamente mala, le ofrece y le da oportunidades a mucha gente, particularmente a los jóvenes, a participar en el delito del narcotráfico. Pero fíjese que lo que ocurre muchas veces es que es como toda estructura, volvemos cuando hablábamos de la pirámide en el delito del narcotráfico, generalmente lo que estamos hablando son gente que no son los jefes, ni estamos hablando de individuos que están de segundo jefes o a medio establecidos en una organización de narcotraficantes. Estamos hablando de la gente que rellena, digamos, el montón de empleados que ocurre que trabajan en el narcotráfico, pero que no son los que ganan las grandes cantidades de dinero que todo el mundo siempre habla de ellos. Ese es un problema. Y el otro problema es que mucha de esta gente, como les comentaba, mucha de esta gente joven particularmente, tienen que dedicarse a otro tipo de delincuencia, en la que ya mencionamos varios casos. Y lo que ocurre aquí, lo interesante de todo esto, lo importante de todo esto, es que este tipo de delincuencia asociada al narcotráfico, lo que utiliza el poder del narcotraficante en su zona, por ejemplo, en un barrio, en una colonia, en una villa, en una favela, para protegerse porque pertenece a cierto grupo, digamos. Entonces se hace un poco intocable en algunos lugares, y entonces este tipo de gente, este tipo de delincuente, además de ser un delincuentillo cualquiera, tiene la protección del narcotráfico local. Entonces crea una situación para la sociedad en la que se desarrolla un poco complicada, porque nadie lo puede tocar, nadie le puede decir nada, porque tiene la protección del narcotráfico. Ahora, sí voy a ser justo y tengo que hablar, de mencionar esto, porque no en todos los lugares los narcotraficantes permiten que sus miembros cometan delitos. Vamos a ser honestos y vamos a ser balanceados. Hay lugares, hay pueblos, hay colonias, hay favelas, donde el narcotráfico, porque la policía no puede entrar, obviamente porque los narcos tienen el control, ellos son los que se encargan de proteger a la población que vive en esa zona, de que nadie cometa delitos, aunque no lo crea. Y esto incluye a la gente que trabaja con ellos. Esto sí existe. Hay muchos pueblos en muchos países donde el narcotráfico actúa como fuerza policial, un poco como lo vio usted a lo mejor en la película del Padrino, cuando comienza, si tuvo oportunidad de ver la película El Padrino, él controlaba sus zonas, sus barrios y demás, y cuando había un problema, la gente, las víctimas lo visitaban y él mandaba a sus digamos, delincuentes representantes, para que ya se golpearan, mataran o hicieran o cobraran, le cobraran a alguien por lo que debía. Eso es un poco lo que hace el narcotráfico en algunas zonas. Lo que estamos hablando aquí no es necesariamente esa parte, porque también eso tiene que ver mucho con quién está encargado de esto, o sea, que le interese a la gente de su alrededor y demás. Y le digo, si usted estudia algunos líderes del narcotráfico, ellos se han aplicado eso y lo aplican. Pero, ¿qué ocurre? Hay lugares donde el narcotráfico opera por sí mismo independientemente
y entonces tienen estos delincuentes que trabajan bajo su mando, pero que no los pueden controlar. Y entonces estos individuos son los que andan para un lado y para el otro, crean bastante problema dentro de la población, en la población local estamos hablando, y entonces son los que digamos, extorsionan, son los que secuestran, son los que golpean a gente, incluso no en nombre del narcotráfico, sino por su propio beneficio. Son los que violan a ciertas mujeres en algunos lugares y tienen mucha impunidad porque como son parte de esta institución, pueden hacer muchas cosas que un delincuente común y regular no lo haría. Y esto es a lo que me estaba refiriendo yo aquí. Hay mucha gente, en algunos barrios, en algunas colonias, en algunas favelas, en algunas villas, que tienen ese problema, porque en muchos de estos lugares no todo el mundo es delincuente, ni todo el mundo funciona ni trabaja para el narcotráfico. Hay gente que ha estado establecida ahí por muchos años, que han vivido ahí, que trabajan, que tienen negocios, que sobreviven en esa zona. Pero ¿qué pasa? Tienen que lidiar con estos delincuentencillos, estos delincuentes jóvenes que los acosan, que los apretan, que los golpean, que los abusan. Y entonces el problema es que esta gente tampoco puede acudir a la justicia, puede acudir a la policía, porque si lo llegara a hacer, esos mismos delincuentes, por la protección de estos delincuentes que representan al narcotráfico, obviamente les harían la vida imposible. Incluso le digo, ha habido negocios que los han quemado, gente que los han golpeado y todo eso, porque ellos se protegen entre ellos. Entonces, una de las cosas que estos delincuentes que trabajan para el narcotráfico a medio tiempo, digamos, son a veces los que más azotan a la población alrededor. Y mucha gente le tiene pánico, mucha gente los odia, pero no pueden hacer nada y se la tienen que aguantar. Es un poco parecido a lo que yo le comentaba cuando hablábamos de los campesinos, que los campesinos a veces no solo son, digamos, visitados por la policía o por el ejército, sino por otros grupos delictivos o guerrillas con ideologías políticas que los explotan, los golpean y los abusan. Algo similar ocurre en algunas ciudades grandes. No le estoy hablando de pueblos, porque le digo, generalmente en los pueblos todo el mundo se conoce, hay una cierta protección, incluso en algunas colonias, en algunos barrios, esto también existe. Pero estoy hablando de lugares donde vienen, sobre todo cuando vienen grupos de afuera, que de pronto llegan a una colonia, llegan a una villa, llegan a un barrio y toman ellos posesión de ese lugar. Siempre hay ese problema de personalidades, de que se pelean entre ellos porque a alguien no le cae bien, no le gusta cómo funciona, o quiere esto, o le quiere quitar acá, o no le pagaron. ¿No? Siempre están esos conflictos locales. Y cuando tenemos esos conflictos locales tenemos problemas de violencia, tenemos problemas serios a veces, de que la gente tiene miedo, de que la gente no vive tranquila, porque le vuelvo a repetir, en esos lugares, en esos barrios, en esas colonias, en esas villas, en esas favelas, hay gente buena, hay gente honesta, hay gente que no quiere tener problemas, pero no le queda otra opción porque no puede llamar a la policía, porque la policía no va a responder, número uno, o no puede llamar a la policía porque los van a castigar los delincuentes, o el problema peor, que también ocurre, es que la policía a veces es peor que los delincuentes, están delincuentes como los mismos delincuentes por corruptos, por lo que sea. Entonces, muchos de estos ciudadanos, mucha de esta gente que desafortunadamente están restringidos a vivir en esa zona, son azotados por el problema de la delincuencia, continúa de lo que estábamos hablando de los jóvenes, de la delincuencia que flota así como satélites alrededor del tema de los narcos. O sea, los narcos siguen con su negocio, pero
A su alrededor hay todo un grupo de delincuentes que se dedican, como yo le dije, a extorsionar, a robar. Y esto son cosas pequeñas, o sea, no estamos hablando de grandes extorsiones. Aquí es donde vienen a extorsionar a los vendedores que tienen pequeños puestos de comida, pequeños puestos de venta de cosas que necesita la sociedad. Entonces, esto es algo que lo tenemos que mencionar porque sí existe a su alrededor. Pero le digo, lo dejo con esto, hay zonas controladas por el narcotráfico que esto no ocurre. O sea, vamos a ser justos y vamos a hablar de ambos lados. No quiere decir que lo estamos hablando bien de ellos y mejorando, simplemente lo estamos reconociendo que hay lugares, pero hay muchísimos otros lugares donde los protegidos por los narcos, los delincuentes que trabajan al servicio del narco y que son protegidos por los narcos, son una plaga para esta sociedad, para la gente que vive en esas zonas, y desafortunadamente esta es una realidad que mucha gente no reconoce, que también tiene que ver mucho con el tema del narcotráfico. Amigos, los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos.